Hola, ¿qué tal a todos? Les envío un saludo muy especial, muy caluroso y agradezco a todos ustedes que se han suscrito a nuestro canal, en donde nosotros hemos podido compartir con ustedes de algunas enseñanzas que creemos que son muy importantes en cuanto al crecimiento del conocimiento que todo hijo de Dios debe de tener o debe de alcanzar para poder llegar a la comprensión de cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y cuál es el propósito de Dios a nivel general. Mi nombre es Julio Barrientos y me complace anunciarles de que vamos a seguir compartiendo con ustedes enseñanzas bíblicas muy hermosas, pero de una forma diferente. Vamos a tratar de hacerlo en lapsos de media hora para que sean enseñanzas compactas, más cortas, y asimismo podamos colaborar con la expansión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes de un tema muy importante que para algunos pueda ser básico, para otros pueda ser un tema muy fácil, pero para muchas personas de repente no han escuchado de esto. Y es que hoy les quiero hablar de la Biblia. La Biblia, este libro que yo tengo acá y el libro que todos nosotros estamos acostumbrados a leer diariamente o semanalmente o allá donde. Pero este libro que tengo yo acá, lo que nosotros le llamamos la palabra de Dios, este libro que ha salvado miles y millones de personas, por el cual yo le doy gracias a Dios que lo tenemos y lo podemos estudiar. Pero este libro, que ha sido de mucha bendición para muchas personas alrededor del mundo y que Dios ha usado para poder bendecir las vidas de miles de personas y que miles de personas puedan venir a los pies de Él, este libro también se presta para falsas doctrinas. ¿Por qué digo esto yo? Porque la mayoría de iglesias que tienen diferentes tipos de doctrinas tienen como base la Biblia. ¿Y cómo puede ser de que hayan iglesias que tengan diferentes tipos de doctrinas, unas contrarias a las otras, teniendo como base el mismo libro? Eso significa que dependiendo cómo nosotros estemos estudiando la Biblia, dependiendo la forma en que nosotros estemos usando para interpretarla, asimismo vamos a ir creando las doctrinas a las cuales nosotros vamos a estar confiando, en las cuales nosotros vamos a estar creyendo. El objetivo de esta clase es que analicemos por qué debemos darle un estudio profundo a este libro para que podamos comprender cuál es el mensaje original, cuál es el mensaje primordial que Dios le dio al escritor original para que el escritor original lo transmitiera a nosotros. Sabemos, está comprobado, que cuando se traduce de un lenguaje a otro, se pierde aproximadamente el 15% del mensaje original. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos acá es una versión en español. Exactamente la que yo tengo acá es la versión Reina Valera, la versión que usa aproximadamente el 98% de la gente cristiana en nuestras iglesias está usando esta versión Reina Valera. No es mi intención devaluar esta versión, pero un detalle muy importante es que si es una traducción, no es perfecta. ¿Qué es lo que es perfecto entonces? Son los idiomas originales en los cuales fue escrito la Biblia originalmente. Y para que nosotros podamos tener una mejor comprensión del mensaje de Dios para la humanidad, debemos de estudiar la palabra de Dios desde los idiomas originales, desde los idiomas en los cuales fue escrito originalmente la Biblia. Mucha gente a veces se molesta cuando yo les pregunto que si creen que esto es la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, sí, es la palabra de Dios. Pero entonces yo te tengo una pregunta.
Si esto que tengo en mis manos es la palabra de Dios, ¿por qué se contradice lo que está escrito aquí en muchas ocasiones? ¿O será que la palabra de Dios se contradice? O mejor dicho, ¿será que Dios se contradice? Claro que no. Dios no se contradice en nada de lo que Él ha dicho. Dios es perfecto, por lo tanto, todo lo que Él habla, todo lo que Él hace, lo hace perfecto. Entonces, en este libro nosotros podemos encontrar muchos errores, errores gramaticales, errores de traducción, aún se pueden encontrar errores de intencionalidad del traductor. Eso es muy peligroso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es mostrarles a ustedes que cuando nosotros estudiamos este libro, nosotros tenemos que darle la importancia adecuada, la importancia de vida al estudio de este libro, para que así nosotros podamos darle una mejor interpretación, mejor entendimiento de lo que está escrito acá. Muy bien, y para demostrarte de lo que yo estoy hablando, yo quiero compartir contigo dos pasajes de la Escritura. Y vamos a estar examinándolo desde la versión Reina Valera y vamos a estar examinando otras versiones para que veamos de que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, desde las traducciones, no podemos conformarnos a una sola traducción, porque entonces nosotros estaríamos encerrándonos y estaríamos desperdiciando otras versiones que nos pueden dar luz de lo que verdaderamente están diciendo los escritos originales. La pregunta en la que quiero basar la enseñanza es: ¿quién es la fuente originante de la tentación? ¿Es Dios? ¿Es Satanás? ¿Somos nosotros mismos? ¿Quién es la fuente originante de la tentación? Para esto vamos a examinar dos pasajes. Vamos a estar examinando Mateo capítulo 6, versículo 13. Y también vamos a estar examinando el libro de Santiago capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Vamos a compararlos en español, vamos a compararlos desde el punto de vista de varias versiones. Y luego lo vamos a estar examinando en su idioma original, que es el griego. Y vamos a ver a qué conclusión llegamos. ¿Quién es la fuente originante de la tentación del ser humano? Leamos Mateo capítulo 6, versículo 13. Vamos a leerlo desde el 7 para que agarremos bien el contexto. Dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Yo acabo de leer la versión Reina Valera. Y en este pasaje de Mateo capítulo 6, Jesucristo nos está dando un patrón de cómo nosotros debemos orar. Nos está dando un modelo de una oración que nosotros debemos de hacer a nuestro Dios. El punto que tenemos que analizar acá es que la oración es del ser humano hacia Dios. La oración que se está haciendo acá viene del ser humano hacia Dios. Estamos hablando con Dios, estamos orando con Dios y le estamos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces nosotros esa oración se la estamos dirigiendo a Él. El detalle es que cuando llegamos al versículo 13,
Entonces nosotros le estamos diciendo a él, no nos metas en tentación. Según la versión Reina Valera, 1960, eso es lo que está diciendo. Nosotros le estamos diciendo a nuestro Dios que Él es quien nos mete en tentación, pero le decimos, por favor, no nos metas en tentación. Entonces, según Mateo capítulo 6 y versículo 13, Dios es quien mete en tentación a sus hijos. Dios es quien mete en tentación al ser humano. Hoy rápidamente me gustaría leer el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 12 en adelante. Y escuche lo que dice, interesante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, estamos hablando del mismo contexto. Mateo capítulo 6 y versículo 13 está hablando de la tentación. Y Santiago capítulo 1 y versículo 12 está hablando de la tentación. Es el mismo contexto. Voy a volver a comenzar. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y mire qué hermosa casualidad, porque ahorita vamos a leer también el versículo 13. Y oiga lo que dice el 13. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¡Wow! Entonces, Santiago capítulo 1 y versículo 13 nos está aclarando de que Dios no tienta a nadie. Pero un momento, acabamos de leer Mateo capítulo 6 y versículo 13, en donde está diciendo que Dios es quien nos tienta. Porque desde luego le estamos diciendo, no me metas en tentación. Estamos señalando a Dios como quien nos tienta. Pero Santiago capítulo 1 y versículo 13 dice, cuando tú eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces ahora acá tenemos una contradicción entre Mateo capítulo 6 y versículo 13 y Santiago capítulo 1 y versículo 13. Mateo dice, Dios es quien te tienta, y Santiago dice, Dios no es quien te tienta. Ahora, al principio yo mencioné que si esto es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios, o es una mera traducción. Bueno, si fuera la palabra de Dios, entonces la contradicción entre Mateo capítulo 6 y versículo 13 en contra de Santiago capítulo 1 y versículo 13 no existiera. De hecho, existe. Por lo tanto, tenemos que entender el término, qué es la palabra de Dios y qué es una traducción de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es poderosa. Cristo mismo es la palabra de Dios. Por lo tanto, es imposible que Dios se contradiga. Dios no puede decir en un libro que Él es quien nos tienta y en otro libro Él no es quien nos tienta, porque ahí tenemos un grave problema. Ahora, me gustaría también leer la versión Nueva Biblia Viva. En el libro de Mateo capítulo 6 y versículo 13, dice así: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Tanto Reina Valera 1960 como Nueva Biblia Viva están declarando que es Dios quien nos mete en tentación. Por lo tanto, hay que pedirle a Él, por favor, no nos metas en tentación. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un grave problema. Puesto que hoy que ya tenemos una contradicción acá, tenemos que solucionarlo. Muchos de nosotros podemos elegir el versículo de Santiago capítulo 1, versículo 13, y otros pueden elegir Mateo capítulo 6 y versículo 13. ¿Tú con cuál te quedas? Puesto que si esto es la palabra de Dios, debería de ser perfecta. Y la palabra de Dios dice que Él es quien nos tienta, y la misma palabra de Dios dice que Él no es quien tienta. Entonces,
¿Cuál es el verdadero problema que hay aquí? Es lo que se llama un error de traducción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Examinar qué es lo que está causando esta contradicción en las traducciones. Puesto que si nosotros examinamos los textos desde el idioma original, nos vamos a dar cuenta que si verdaderamente existe la contradicción en los idiomas originales o solamente existe en las traducciones. Y una vez que examinemos todos estos puntos, entonces vamos a solucionar el problema. Ese es el objetivo de esta clase. Así de que examinemos qué palabra es la que está causando este problema. La palabra que está ocasionando este problemita es la palabra en griego eisenenkes. El texto en griego dice así: kai me eisenenkes gemas eis peirasmon. La palabra eisenenkes que aparece en el texto griego efectivamente significa traer dentro, llevar o guiar. Sin embargo, ¿cuál es el sentido que nosotros tenemos que darle a este texto para que no contradiga una verdad teológica concerniente a Dios? Que Dios nos mete, nos lleva o nos guía a la tentación, o será mejor entenderlo que Dios nos lleva, nos guía durante la tentación. Porque si nosotros decimos que Dios nos guía a la tentación o hacia la tentación, entonces estaríamos contradiciendo lo que dice Santiago 1:13. Sin embargo, si nosotros entendemos el texto de que Dios nos guía, nos lleva durante el tiempo de la tentación, entonces ya no estamos contradiciendo Santiago 1:13, donde dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El sentido en el que Mateo capítulo 6 y versículo 13 está dando a entender es que nosotros estamos diciéndole a Dios: Señor, en el momento que venga la tentación a mi vida, guíame. Sosténme en la tentación. No permitas que caiga. Líbrame. Ayúdame cuando venga la tentación a mi vida. Pero eso ya cambia. Ya no estamos señalando y le estamos diciendo: por favor, no me metas en tentación. Sino que el sentido cambia. El sentido es de decirles: Señor, cuando venga la tentación a mi vida, ayúdame, líbrame. No permitas que sucumba ante la tentación. No permitas que caiga en la tentación. Llévame, guíame. Y si nosotros le damos el sentido correcto al pasaje de Mateo capítulo 6 y versículo 13, entonces estaremos arreglando esa discrepancia que existe en quién es el originante de la tentación. Dios nunca va a tentar a nadie. Aprovecho la oportunidad de aclarar que en el capítulo número 4 de Mateo también existe una mala traducción, en donde dice que luego que Jesucristo sale del río Jordán, es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. ¿Cómo puede ser tentado Jesucristo? Tenemos que tener claro que Jesucristo es Dios mismo. Y si Jesús es Dios, y Santiago está diciendo que Dios no puede ser tentado por el mal, ¿cómo puede Jesucristo ser tentado? ¿Cuál es el sentido que debe de darse en el momento que está diciendo que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado? Una cosa es decir que Cristo fue tentado en el desierto,
Y otra cosa muy diferente es decir que el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesucristo para que diera una demostración de cómo se vence al pecado y no para ser tentado por el pecado. Puesto que Jesús es Dios y Él no puede ser tentado. ¿Qué pasaría si Jesús puede ser tentado? Eso significaría que Jesucristo tuviera dentro de sí mismo lo que se llama concupiscencia. Y vamos a continuar leyendo en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 14, para ver dónde radica la concupiscencia. Tal vez ahí encontremos la respuesta a la pregunta, ¿quién origina la tentación? Vamos a Santiago capítulo 1 y versículo 14. Mira lo que dice. Vamos a leerlo nuevamente desde el 12 para que agarremos bien el contexto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, aquí podemos leer también, porque Jesucristo no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Entonces aquí aclara Mateo capítulo 4 que Cristo no pudo haber sido tentado por el pecado, sino Cristo dio una demostración de cómo se vence el pecado, que eso tiene más lógica, eso tiene más sentido, ¿no? Y luego dice, Él no tienta a nadie. Entonces aquí también está aclarando el capítulo 6 de Mateo y el versículo 13. No nos metas en tentación. No, aquí dice, Él no te mete en tentación. Entonces, ¿qué cosa nos mete en tentación? ¿Quién nos mete en tentación? Si no es Dios, ¿quién es? ¿Es Satanás? Pues déjame decirte que no es Satanás. Y ahorita Satanás hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos mete en tentación? Leamos el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora sabemos qué es el factor que origina la tentación. Es algo que se llama concupiscencia. ¿En dónde radica la concupiscencia? Dentro de ti, dentro de mí y dentro de todo ser humano. Por lo tanto, si decimos que Cristo puede ser tentado por el mal, estaríamos diciendo que Cristo tiene dentro de Él lo que se llama concupiscencia. Y si Él tuviera concupiscencia, Él dejaría de ser Dios. Por lo tanto, Cristo sigue siendo Dios porque no tiene dentro de Él la concupiscencia pecaminosa que todos nosotros tenemos. Por eso Él no pudo ser tentado por el mal. Por eso cuando Satanás le dice, oye, yo sé que tienes hambre, has pasado 40 días sin comer, sé que tienes hambre y sé que tienes el poder para convertir esa piedra en pan y comer y saciar tu hambre, saciar tu necesidad de comer. Eso pudiera haber sido una buena tentación para ti y para mí, pero no para Cristo. Si no, mira la respuesta que Cristo le da a Satanás. De cierto te digo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ningún momento Cristo se sintió atraído y seducido por la tentación, porque Él no puede ser tentado, ya que no tiene dentro de Él concupiscencia.
Por lo tanto, cuando a nuestra vida viene la tentación, no hay que echarle la culpa a Dios. Y no hay que echarle la culpa a Satanás tampoco. No estoy defendiendo a Satanás. Simplemente estoy declarando lo que la Biblia dice. Cuando tú eres tentado, de tu propia concupiscencia eres tentado y seducido. Cuando yo soy tentado, de mi propia concupiscencia pecaminosa soy tentado y seducido, atraído. Y ahora hemos solucionado esa contradicción que existía entre Mateo capítulo 6 y versículo 13 y Santiago capítulo 1 y versículo 13. Entonces la idea que da en el Padre Nuestro Jesucristo es de que nosotros podemos pedirle a Dios que cuando de nuestra propia concupiscencia nosotros nos sintamos atraídos y seducidos, nosotros tenemos la libertad preciosa de decirle a Dios: líbrame de la tentación. No permitas que sucumba en la tentación. Y para terminar, quiero compartir contigo, quiero leer otras versiones para que podamos comparar con la versión Reina Valera y con la Nueva Biblia Viva. Para que podamos ver, para que podamos tener más luz del sentido de la palabra eisenenkes en griego. Quiero compartir con ustedes la Nueva Versión Internacional en Mateo capítulo 6 y versículo 13 para que podamos hacer el enlace de cómo se debe de entender. Lo que voy a leer ahorita no es mi explicación, es una Biblia, es otra palabra de Dios. Es una traducción que vamos a leer. Y dice así la Nueva Versión Internacional en Mateo 6 y versículo 13 dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Nota cómo acá personifica el mal. No dice líbranos del mal, sino dice líbranos del maligno. Lo personifica. Pero nota que el detalle es que no dice no me metas, sino no me dejes caer. O sea, sosténme. Quiero leer también la Nueva Traducción Viviente del mismo Mateo 6:13 y dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Aquí está diciendo, no permitas que cedamos, ¿ya? Ayúdanos para que yo no pueda ceder a la tentación que provoca mi propia concupiscencia. Pero no estamos adjudicándole la culpa a Dios por la tentación. La culpa es nuestra por nuestra concupiscencia. Y por último, quiero leer la versión Traducción en lenguaje actual. Y dice así: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Y líbranos del poder del diablo. Ve cómo algunas versiones simplemente personifican el mal y dicen líbranos del maligno. Y en esta versión está hablando más directamente y dice y líbranos del poder del diablo. Pero me llama la atención que dice y cuando vengan las pruebas, no permitas. Ese no permitas es como nosotros debemos de entender la palabra en griego eisenenkes. Guíanos durante el momento de la tentación. Así es que hemos estudiado este tema hermoso en donde hemos podido solucionar en unos pocos minutos una contradicción que existe en las traducciones que nosotros tenemos a lo que nosotros llamamos la Biblia. Pero que desde ahora en adelante vamos a tener que tener mucho cuidado en llamarle la palabra de Dios, puesto que la palabra de Dios no puede contradecirse, no puede equivocarse. Pero bendito sea Dios que nos ayuda
para que podamos comprender y solucionar estos problemas teológicos, estas contradicciones que han hecho mucho daño en la iglesia. Muchas personas por ahí andan creyendo de que Dios es quien nos tienta, de que Dios es quien te induce a la tentación, y eso es totalmente incorrecto. No es Dios quien te induce a la tentación, no es Satanás quien te induce a la tentación, es la naturaleza pecaminosa que está dentro de ti que te induce a la tentación. Por lo tanto, nosotros le pedimos a Dios que nos libre cuando venga la tentación a nuestra vida. Nosotros le pedimos a Dios que nos libre, que no nos deje caer, que no permita que nosotros cedamos ante la tentación. Y Él, que es misericordioso para con nosotros sus hijos, sabrá librarnos de la tentación para que nosotros podamos agradarle a Él. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó la enseñanza, nos gustaría que nos ayudaras a compartir este mensaje para que mucha gente pueda comprender estas cosas preciosas escritas en su palabra. Cualquier comentario que tú tengas, puedes escribirlo, puedes dejarnos saber. Cualquier pregunta que tú tengas, puedes escribirnos también a nuestro correo jckm8229@gmail.com. Puedes escribirnos también al correo yehoshuaeltabernáculo@gmail.com. Y si hay algún tema que te gustaría que nosotros tratáramos acá, puedes escribirnos, puedes contactarte con nosotros para que podamos darle continuidad a estos temas preciosos, a estas enseñanzas preciosas que queremos compartir con todos ustedes y con todo el mundo. Ahora te tengo una pregunta. El Dios que conocemos, el Dios todopoderoso, perfecto en lo que hace, nunca se equivoca. ¿Se arrepiente Dios de hacer algo o no se arrepiente? Esa va a ser la pregunta que estaremos analizando en la próxima clase. Así es de que esté pendiente y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos la siguiente clase. Muchas gracias por estar con nosotros. Yehoshua te bendiga grandemente.